Entonces, la violencia, hemos estado analizando la ley y ahora les dije que íbamos a hacer una descripción, un desarrollo respecto de las modalidades, ¿sí? Esto es, teniendo en cuenta o atendiendo, ¿sí? Cuáles son, o dónde se desarrolla o se eh, realiza esa modalidad, y en función del lugar, ¿sí? Hablamos de eh, modalidades, ¿sí? Ustedes tienen ahí el gráfico enfrente, el power, la lámina, ¿sí? Eh, donde van a poder ir viendo eh, las diferentes modalidades, ¿sí? Ahí en primer lugar tenemos, ¿sí? La doméstica, ¿sí? Entendemos, hablamos de violencia eh, doméstica. Y cuando hablamos de violencia doméstica, bueno, hablamos cuando esa violencia, ¿sí? Es ejercida por algún integrante del grupo familiar, ¿sí? Pareja, expareja, ¿sí? Novio, exnovio, el conviviente, ¿sí? Y este vínculo, ¿sí? Es independientemente de si comparten o no comparten domicilio, ¿sí? Es doméstica por esta relación que existe, por este vínculo que existe, ¿sí? Aunque no comparte el mismo domicilio, aunque no viva en el mismo lugar, ¿sí? Hablamos de violencia doméstica. A continuación, ahí al lado, ¿sí? Eh, tenemos el tema de la violencia institucional, ¿sí? ¿Y qué es esto de violencia institucional? Bueno, es cuando la violencia, ese ejercicio de violencia, ¿sí? Se hace o se realiza por funcionarios o personal de instituciones públicas, de manera tal que el ejercicio de esa violencia, ¿sí? Obstaculiza o impide el acceso a políticas públicas o el ejercicio de derechos, ¿sí? Entonces, en ese caso es cuando estamos hablando de violencia institucional. Después tenemos la violencia ahí política, ¿sí? Es violencia política, también le llamamos violencia pública, ¿sí? Y es básicamente cuando existen actos, ¿sí? Que están dirigidos a obstaculizar o impedir la participación política de las mujeres, ¿sí? O desalientan de alguna manera el ejercicio de derechos políticos en instituciones por parte de la mujer. Y en ese caso estamos hablando de violencia política. Después abajo tenemos la violencia laboral, que ya la vamos a desarrollar en extenso, pero es la discriminación en el acceso al empleo o puestos jerárquicos básicamente y como síntesis, pero ya vamos a desarrollarla particularmente a la violencia laboral. Un punto importante acá, sí, es que hablemos de esto que aparece acá, que es esto de, como les decía, eh, la violencia obstétrica, ¿no? ¿Qué será esto de la violencia eh, obstétrica, ¿sí? ¿O qué entendemos por violencia obstétrica? Dice, ejercida por personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos. Tal vez hayan escuchado hablar porque es algo que ya se empieza a hablar bastante más, ¿sí? Em, el tema del parto humanizado, ¿sí? Seguramente alguna de ustedes ha escuchado esto de que hay que humanizar el parto, ¿sí? Em, ¿Qué será esto del parto humanizado, sí? Primero, violencia obstétrica y violencia de género, ¿sí? Existe una ley justamente, ¿sí? Que habla del parto respetado, ¿sí?
Este tipo de violencia obstétrica es ejercida por personal, como dice en la lámina, por personal de salud, cuando hay tratos deshumanizados, cuando hay abuso de medicamentos, cuando hay una patologización de los procesos del embarazo, del parto, del posparto, y estos procesos, ¿sí?, afectan la autonomía y la dignidad de la mujer, ¿sí? Eh, Cuando personal de salud, ¿sí?, médico, enfermera, causan daño físico, un daño psicológico y niega la autonomía de la mujer, estamos hablando de violencia obstétrica, ¿sí? Eh, Hay muchas manifestaciones de esta violencia obstétrica. Las mujeres que han sido mamás, que han tenido que transitar un parto, tal vez puedan identificar algunas de ellas claramente. Eso está cambiando, ¿sí? Pero hasta hace no muchos años atrás había muchísima violencia obstétrica y la teníamos naturalizada, ¿sí? Desde el comentario de la enfermera que decía, ahora no te quejes, no te duela, cuando le hiciste no te quejaba, por ejemplo, ¿sí? O no darle la oportunidad a la mamá de que tenga a su bebé cuando quería, o que elija en la manera de tener el parto, si eran cuestiones que estaban totalmente naturalizadas y dábamos por sentado que era así. Hoy, sí, a partir de la definición de la violencia obstétrica y a partir de esta ley del parto respetado, ¿sí?, tenemos otra mirada respecto de esto que llamamos humanización del parto, ¿sí? Y se puede dar, como les decía, o se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? Cuando hay un trato humillante, cuando hay abusos en las cesáreas, ¿sí? Que, es decir, no poder elegir si quiero tener un parto natural y directamente vamos a cesárea, cuando hay un abuso de esa cesárea sin sostenimiento científico y médico que la justifique, cuando se utiliza un forceps de manera innecesaria, ¿sí? Eh, Episostomías de rutina, ¿sí? Se hace sin considerar la voluntad o tener la consistencia médica para tomar esa decisión. Cuando en muchos casos se prohíbe el acompañamiento a la mujer que está por parir, ¿sí? O cuando existe nula, escasa información respecto de las intervenciones, de cómo va a ser el proceso, ¿sí? Bueno, todo esto, estas manifestaciones que yo les estoy mencionando, ¿sí?, son manifestaciones muy comunes que configuran y grafican esto de la violencia obstétrica, ¿sí? Eh, Como les decía, ¿sí?, hay un marco normativo que habla de este parto humanizado y tiene un objetivo, esta ley, ¿sí? El objetivo de la ley es garantizar el derecho a un parto respetuoso según los tiempos biológicos, ¿sí? Ese es el objetivo de la ley del parto humanizado, ¿sí? Esta garantía, ¿sí?, a este derecho que tienen las mujeres a un parto respetuoso conforme los tiempos biológicos, ¿sí? Garantiza el derecho a estar acompañadas durante ese proceso y a tomar decisiones que sean informadas, es decir, previa explicación en detalle, recién ahí poder tomar una decisión. Si quiero cesárea, si quiero parto natural, si quiero medicación, no quiero medicación, ¿sí? Entonces, la ley esta de parto humanizado vino a ponerle un freno y un límite a la violencia obstétrica, de manera tal que se garantice el derecho de las mujeres a un parto respetuoso, ¿sí?, respetando y acompañando los tiempos biológicos de ese parto, ¿sí?, y garantizando, ¿sí?, el derecho a estar esa mujer acompañada, ¿sí?, y poder tomar decisiones siempre y cuando tenga los elementos necesarios para, en base a esos elementos, en base a esa información, tomar eh, decisiones, ¿sí? Eh, Hay un, un caso muy conocido, así como
les conté del caso de Mirta Cisneros, que fue pionera en Salta con el tema de abrir la posibilidad de trabajar como choferes de colectivos. Y hay un caso muy conocido, ¿sí? Que se llama Brites Arce, ¿sí? Que Brites Arce es una mujer, ¿sí? Que se presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En el año 22, ¿sí? Em, donde se configura a nivel internacional el primer caso de violencia obstétrica y se condena al Estado argentino, el tribunal lo condena, ¿sí? Eh, esta señora, Brites Arce, estaba embarazada de 40 semanas y fallece después de un parto en donde se prueba que hubo una atención deficiente y eh, deshumanizada en una maternidad pública, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, la Corte encontró a Argentina responsable por la violación de los derechos a la vida, por la integridad personal y la salud de esta señora de Brites Arce, ¿sí? Así como los derechos de sus hijos, ¿sí? Y se reconoce en este fallo, como les comentaba, ¿sí? Que hubo violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque hubo un trato negligente, una falta de atención adecuada durante el embarazo y el parto, ¿sí? Y hacían que se configure esta violencia basada en el género, ¿sí? La Corte, cuando falla, la Corte Interamericana falló y ordenó al Estado argentino a pagar indemnizaciones a la familia, ordenó que se implementen campañas de sensibilización sobre la violencia obstétrica y garantizar justamente, importantísimo, la no repetición de estos hechos, ¿sí? Eh, este fallo sí ha sentado un precedente histórico en toda América Latina, no solamente en Argentina, respecto a esto que venimos hablando de la salud reproductiva y el trato digno, ¿sí? Esto es importante, el trato digno durante el embarazo, ¿sí? Eh, Eso no tenemos que perder de vista, esto del trato digno durante el embarazo, ¿sí? Porque se ha naturalizado, como les decía al principio, así como muchas conductas y actos de violencia, de todo tipo de violencia que vamos naturalizando. Bueno, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de esto de naturalizar estas conductas durante el parto de las mujeres, ¿sí? Esta, este fallo, como les decía, sí, que reconoce la responsabilidad de Argentina, sí, porque admite que no se ha brindado un tratamiento médico requerido ni información completa sobre los riesgos que atravesaba, sí. Eh, También ordena como parte de la reparación al Estado argentino brindar tratamiento psicológico a los hijos de la señora Brites Arce, ¿sí? Dos hijos, ¿sí? Y también, como les dije hace rato, a pagar indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales, ¿sí? Eh, Esta es la primera condena de la Corte Internacional de Derechos que define de manera bien específica esto de la violencia obstétrica como una violencia de género, ¿sí? Y sienta un precedente para toda Latinoamérica. Um, Esto tiene íntima relación con lo que recién les comentaba de lo que significa este parto humanizado del que les hablaba, ¿sí? Y del que hay justamente una normativa importante cuando hablamos de parto humanizado, ¿sí? Hablamos de parto humanizado, de parto respetado, ¿sí? Em, Cuando existe violencia, como les decía, a través de acción o omisión, ¿sí? Porque hago algo que no respeta ese parto de manera natural, sí, o porque no lo atiendo con las herramientas necesarias, o sea, acción u omisión del personal de salud,
¿sí? Y esa acción o omisión causa ese daño físico o psicológico, estamos hablando entonces de violencia obstétricas. Em, Les decía que la ley garantiza, esto es lo más importante, un parto respetuoso, ¿sí? Y que ese respeto implica los tiempos biológicos de ese parto, ¿sí? Es fundamental que hablemos de tiempos biológicos, ¿sí? Eh, el parto humanizado, básicamente, lo que hace parto humanizado o respetado, también se le llama, ¿sí? Es un modelo de atención médica, ¿sí? Y en ese modelo de atención médica, ¿sí? Colocamos a la madre, a la mamá y al bebé como los protagonistas, ¿sí? De eso hablamos de parto humanizado o respetado, ¿sí? Garantizar que esa madre y ese bebé sean los protagonistas, ¿sí? Y que básicamente, ¿sí? El protagonismo esté centrado en el respeto a los tiempos, a las necesidades fisiológicas y a los derechos, ¿sí? Y tiene como objetivo esta garantía evitar intervenciones necesarias, esto de entrar a cesárea sin considerar ni la voluntad ni la decisión de la madre. Entonces busca evitar intervenciones innecesarias, promueve la libertad de movimiento de la madre, ¿sí? Promueve el contacto piel a piel inmediato de la madre con ese bebé, ¿sí? Y también refuerza, ¿sí? Esto del acompañamiento constante, ¿sí? De que esa mujer que está por parir, ¿sí? Esté acompañada de manera permanente. Si ustedes ven estos detalles y han transitado un parto, se van a dar cuenta que esto era algo que no se respetaba, que no se hacía, ¿sí? Entonces la ley se centra en esto de este modelo de atención médica, ¿sí? Eh, donde la mamá y el bebé son protagonistas totales, ¿sí? Eh, y para que la madre sea junto con su bebé protagonista, ¿sí? Es importante esto de que la gestante tome decisiones informadas sobre su cuerpo y el proceso que se lleva a cabo, ¿sí? En la medida en que se está perfectamente informado, se pueden tomar decisiones, ¿sí? En las que se entiende lo que está sucediendo, en lo que se está atravesando, ¿sí? Eh, Se requiere también para que sea un parto humanizado o respetado, que se respete el ritmo natural del cuerpo. Si esto de poner medicamentación para inducir un parto, por ejemplo, ¿sí? Respetar el ritmo natural, evitar estas inducciones, como les decía, o estos procedimientos que en muchos casos son procedimientos de rutina, ¿sí? Sin que tengan ninguna justificación médica. ¿Sí? Entonces, parto respetado, parto humanizado también habla de esto, de este respeto por el ritmo natural. Eh, lo que les decía hace rato y ponía mucho hincapié a esto del acompañamiento, ¿sí? Este derecho a estar acompañada por una persona de confianza es fundamental para que el parto sea respetado. Y también les decía hace rato esto de la libertad de movimiento, ¿no? Esta movilidad y esta elección de la postura para dar luz, dar a luz, ¿sí? Que sea vertical, inmersión en agua, ¿sí? O sea, tener la posibilidad de que la mujer, ¿sí? Para ser protagonista, elija, ¿sí? Y tenga esta libertad de movimiento. El vínculo inmediato es fundamental, este contacto de piel a piel, si apenas nace el bebé, este apego precoz de la madre y el bebé, no agarrar, sacarlo, llevárselo a la nursery, traerlo cuando se decida el médico, cuando decida la enfermera, sin informar, sin preguntar, ¿sí? A la madre que acaba de parir, acaba de tener ese parto. Y obviamente, y destacando y poniéndolo en un nivel de importancia, ¿sí? Hablar de esta atención emocional que tiene que tener la madre y el bebé, ¿sí? Ese trato digno
que hay que exigir que se dé y que se cumpla, ¿sí? Ese trato empático, ya que hemos hablado tantas veces de la empatía, esto de ponerse en el lugar del otro, y que sea respetuoso también de la intimidad, sino decir, ponerla en una camilla, que abra las piernas con un montón de gente, donde la intimidad de esa mujer que está por parir no se respeta, ¿sí? La ley busca, ¿sí? Que el parto, en definitiva, sea una experiencia positiva, ¿sí? Que no sea una experiencia traumática, dolorosa, deshumanizada, ¿sí? Sino que sea una experiencia positiva y en la medida que sea una experiencia positiva, donde se transcurra con empatía, que se transcurra con este trato digno, con esta información, ¿sí? Se va a reducir claramente la ansiedad de esa mujer que está por parir, ¿sí? Se va a mejorar. Obviamente, si hay una mejora en la recuperación del posparto, ¿sí? Si ha sido todo empático, ha transcurrido con información, con este respeto que les decía al ritmo natural, que la madre ha estado acompañada, que ha sido protagonista y que ha podido tomar decisiones en base a la información que le han ido dando, ¿sí? Va a surgir de manera natural esta recuperación favorable del, del posparto, ¿sí? Eh, Hay que pensar que en la medida que el parto es humanizado, como les decía, ¿sí? Se reduce y se respeta la autonomía, la fisiología, los valores, la creencia que puede tener la mujer respecto de ese eh, momento, se disminuyen las intervenciones médicas, ¿sí? Eh, y cualquier recurso tecnológico, ¿sí? Que solo se aplican en casos de que sea realmente necesario. El parto humanizado reduce el estrés, reduce la ansiedad, favorece la relación de la pareja con la madre, con el bebé, mejora, como les decía, la recuperación postparto, favorece el cuidado del bebé, favorece la lactancia. Fíjense todos los beneficios que trae esto de eh, evitar y atacar la violencia este, obstétrica, ¿sí? Eh, Siempre la prioridad es respetar las elecciones de la mujer, ¿sí? Es la prioridad absoluta. Con eso estamos diciendo esto, o ponemos y destacamos esto del protagonismo de la mujer y de, y del, y del bebé, ¿sí? Esto claramente sí favorece el desarrollo de ese lazo afectivo que tiene que existir entre la mamá y el bebé, ¿sí? El desarrollo físico, el desarrollo mental, el bienestar de la madre. Si eso es lo que prioriza, ¿sí? Este parto eh, humanizado del que les vengo hablando, ¿sí? Estos son los casos, estas son las características, ¿sí? Les hablé del caso de la Corte Interamericana de Derecho Humano, ¿sí? Y de esta ley que existe en la Argentina que nos habla de eh, evitar, ¿sí? Esta violencia obstétrica, ¿sí? Para que sea el parto respetado, para que sea el parto eh, eh, humanizado, ¿sí? Eh, Veamos a continuación, ¿sí? La violencia, la violencia eh, o, o violencia pública o en muchos casos también hablamos de violencia callejera, ¿sí? Um, o el acoso callejero, ¿sí? Que es la violencia en el espacio público. Yo no conozco mujer que no haya atravesado en algún momento de su vida el acoso callejero, ¿sí? Es algo muy difundido, ¿sí? A mí siempre me viene a la memoria, no sé si les ha pasado, de ir caminando y ver un grupo de varones, uno o dos más varones, y decirme cruzo porque siento, sí, esa
esa incomodidad, esa molestia de algo más, es decir, de la ropa, del pelo, de cómo camino, de mis partes del cuerpo. ¿Sí? El pasar por una obra en construcción es algo, sí, que cada vez ya por suerte va cambiando, pero pasar frente a una obra en construcción era algo eh, para mí que trataba de evitar a cualquier precio, no sé si les ha ocurrido a alguna de ustedes, porque las cosas que se decían impronunciables, ¿sí? Este, expresiones verbales o gestos, ¿sí? Con una marcada connotación sexual a las mujeres, era algo que se reproducía todos los días. De hecho, se inició ya hace algún tiempo una campaña muy fuerte en las obras de construcción, que no sé si ustedes habrán visto, no he podido conseguir ninguna imagen para mostrarles, ¿sí? En las obras en construcción, en muchas obras en construcción, ¿sí? Hay unos carteles ahora que son del color violeta, como la lámina que les estoy mostrando, donde dice acá, no se permite el acoso callejero o se prohíbe el acoso callejero o acá estamos en contra del acoso eh, callejero, ¿sí? Eh, hay muchos, si ustedes prestan atención, ¿sí? Cuando pasen en una obra en construcción, tal vez tengan la oportunidad de verlo, ¿sí? Porque el acoso callejero en obras de construcción, ¿sí? Es una forma de violencia de género que está súper eh, difundida, ¿sí? No solo comentarios, ya el silbido, ¿sí? Cuando pasa una mujer, ¿sí? O algún gesto, ¿sí? De las personas que trabajan en las obras hacia una mujer eh, que circula, ¿sí? Em, y como les decía, se ha implementado muchas iniciativas respecto de este tipo de violencia de género, ¿sí? Acá nos silbamos a las mujeres, charlas de sensibilización para los obreros de la construcción, ¿sí? Porque claramente, ¿sí? Esta situación provoca miedo, intimidación, es muy humillante, ¿sí? Genera ansiedad y también, ¿sí? Tenemos que ver qué afecta a la libre circulación. Si yo voy caminando, a mí me ha pasado, ¿sí? De ver una obra en construcción y cruzarme, ¿sí? Para evitar, ¿sí? Me generaba ansiedad para evitarme esta violencia, ¿sí? Claramente afecta, ¿sí? eh, como les decía, la libre circulación. ¿Sí? Si una persona se tiene que cruzar de vereda o cambiar de ruta, de camino para evitar este acoso callejero, ¿sí? Está afectando la libre circulación. Y como les decía, ¿sí? Hay campañas de prevención en obras, ¿sí? En muchas obras, si ustedes prestan atención, van a ver este cartel con el color violeta pintado, ¿sí? En esta obra no silbamos a las mujeres o en esta obra no permitimos el acoso callejero, ¿sí? Porque es una manera de empezar a visibilizar este tipo de, de violencia, ¿sí? Que es muy común, ¿sí? Este, en las obras en construcción básicamente, pero puede ocurrir en cualquier espacio público, ¿sí? Ir caminando y dos varones hacer un gesto o, o decir una palabra que justamente signifique eh, este acoso callejero, ¿sí? Todas estas campañas, en los colectivos de la línea Saeta había una campaña, había cartelería pegada en los colectivos que hablaba del acoso callejero, de esta forma de violencia eh, de género, ¿no? Y, y en la medida en que se realizan estas campañas, vamos visibilizando, como les decía, este, este tipo de violencia y eso permite que los índices de violencia, que los índices de acoso callejero vayan disminuyendo en la medida en que se va concientizando, ¿sí? Así que son importantes estas campañas que existen y las invito a que vean en las obras en construcción, ¿sí?
que hay cartelería con mensajes específicos, ¿sí? Respecto del, del acoso callejero. Entonces, el acoso callejero, como les decía recién, es cuando existe la, la violencia en un espacio público, ¿sí? Cuando una o más personas en un lugar público, mediante algún tipo de conducta, de gesto, de expresión no verbal o verbal, ¿sí? Tiene una connotación sexual contra las mujeres. Y en ese caso es cuando hablamos de el acoso callejero. Después tenemos la violencia mediática, ¿sí? Bueno, la violencia mediática tiene íntima relación con la violencia simbólica, porque cuando se difunde un mensaje o una imagen, ¿sí? Que promueve la desigualdad, que promueve la subordinación de las mujeres, estamos hablando de violencia eh, mediática, ¿sí? Cuando hay una publicación o una difusión de mensajes o imágenes estereotipados en medios de comunicación, ¿sí? Estamos hablando eh, eh, de violencia, eh, de violencia mediática, ¿sí? Y eso, ¿sí? Eh, lo vemos muchísimo, ¿sí? Y lo tenemos naturalizado de nuevo, ¿sí? Con este tema de naturalizar estos tipos de violencias. Todos estamos atravesados con la violencia mediática porque todos vemos publicaciones, todos vemos difusión de mensajes, todos vemos difusión de imágenes, de estereotipos a través de los medios masivos, ¿sí? Hablamos de televisión, hablamos de prensa, hablamos de redes sociales, y estos mensajes, esta difusión de mensajes, esta difusión de imágenes, ¿sí? Promueve explotación, humillación, discriminación, difamación de eh, mujeres, y todo esto atenta contra la dignidad, ¿sí? Eh, Hay uso de lenguaje sensacionalista, de revictimización en muchos casos, ¿sí? Que van reforzando todos estos prejuicios que existen respecto de la mujer, ¿sí? Insisto, violencia mediática, estamos todas atravesadas por la violencia mediática, pues todos vemos publicaciones, vemos difusión de imágenes, porque todos miramos la tele, ¿sí? Porque son todos medios masivos de difusión, ¿sí? Tele, prensa, redes, ¿sí? Y continuamente vemos cómo esa violencia mediática va enraizándose cada vez más. No nos detenemos a hacer un análisis de la imagen que estamos viendo o del comentario que estamos escuchando, porque como les digo y les insisto, vamos naturalizando, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en una noticia que ha habido un caso de femicidio o de violencia o de violación, ¿sí? Esto de victimizar, ¿sí? En la noticia, porque se enfocan en la vestimenta, en la ropa que tenía, el escote largo de la pollera, ¿sí? O en la vida sexual de la víctima, ¿sí? Una serie de comentarios y prejuicios respecto de la vida de esa víctima, ¿sí? En lugar de enfocarse en el agresor. Y esto lo vemos muy a continuo, ¿sí? Lo vemos muchas veces, lo vemos en la noticia, lo escuchamos, lo leemos en el diario, ¿sí? Es algo que todas palpamos, yo les diría que diariamente, ¿sí? Cuando hace rato les decía que vemos esas publicidades sexistas, ¿sí? Donde se utiliza el cuerpo de la mujer como objeto para vender productos, ¿sí? Estamos hablando de violencia mediática nuevamente, ¿sí? Cuando se muestra a la mujer únicamente en roles domésticos o de cuidado, ¿sí? Cambiando el pañal, utilizando el nuevo producto para limpiar los pisos que deja el piso brillante, o sea, en roles domésticos, ¿sí? Utilizando el nuevo jabón de la ropa que deja la ropa reperfumada, o sea, mujer, rol doméstico, ¿sí? O cuando la publicidad
promueve estándares de belleza inalcanzables, ¿sí? La mujer de la piel perfecta, sin ninguna marca, sin ninguna arruga, delgada, con una estatura promedio, con el cuerpo perfecto, sin rollo, sin celulitis, sin estrías, ¿sí? Eh, la piel sin ninguna arruga, el pelo, ¿sí? Eh, brillante, ¿sí? Con un color maravilloso, la cara totalmente descansada. Bueno, ese es un estereotipo de género, ¿sí? Mostrar a la mujer, ¿sí? Eh, eh, y promover ese estándar de belleza inalcanzable, ¿sí? Yo veo una publicidad y la veo y digo, wow, está flaca, perfectamente maquillada, con las uñas perfectas, el pelo de peluquería, ¿sí? La ropa impecable, sin arruga. eh, es un estándar de belleza inalcanzable, ¿sí? Esa no es la realidad. Cuando vemos la imagen del Instagram, del Facebook, del TikTok, de mujeres que dicen y muestran esto de la perfección de la imagen, es violencia mediática. Porque estamos creando un estereotipo de género que claramente no es la realidad, ¿sí? Es inalcanzable, ¿sí? Es un estándar de belleza inalcanzable, ¿sí? Eh, Cuando se difunde mediáticamente, ¿sí? Un rumor, cuando se difunden fotos íntimas, cuando se difunden mensajes de odio contra una mujer por el motivo que fuere, ¿sí? Este, y se hace en redes sociales, o cuando se hace también en un portal de noticias, ¿sí? Porque en ese caso hay difamación, hay acoso, estamos hablando de violencia mediática, ¿sí? Eh, Cuando se normaliza la violencia, ¿y qué es esto de normalizar la violencia? Cuando un femicidio en la noticia, en vez de llamarlo femicidio, decimos que es un crimen pasional en un medio de comunicación, ¿sí? Estamos normalizando la violencia y hay un ejercicio de violencia eh, mediática, ¿sí? Entonces la violencia mediática tiene relación íntima con la violencia simbólica, con la violencia eh, digital. Y detrás de todo esto hay eh, un discurso discriminatorio, ¿sí? Eh, la violencia mediática tiene una íntima relación, ¿sí? Con los medios masivos eh, ¿sí? Eh, medios masivos de comunicación, ¿sí? Em, em, Más de la mitad de, lo, del relevamiento que se hace respecto de la violencia, ¿sí? Están relacionados con la violencia eh, mediática, ¿sí? La violencia mediática, al estar enraizada y unida con los medios masivos de comunicación, ¿sí? Tienen una trascendencia y una importancia de la que no tomamos conciencia, ¿sí? Em, Claramente, sí, a la medida que se va difundiendo y desarrollando y que vamos hablando de la violencia mediática, de que existe, de cómo se difunde, ¿sí? Esta conducta, estas imágenes, ¿sí? Empezamos a ver cambios, por suerte, en las publicidades, ¿sí? Eh, Porque la sociedad va cambiando. En la medida que la sociedad va cambiando, si esos cambios se van, este, se van, eh, se van produciendo, se va transformando, porque la sociedad, ¿sí? Automáticamente eh, nace un rechazo respecto de este tipo eh, de publicidades de violencia eh, mediática, ¿sí? Hay una publicidad, quiero ver si las puedo ubicar, eh, ¿sí? Una publicidad que es muy interesante, ¿sí? Eh,
donde un padre, ¿sí? Habla con su hijo y le plantea este tipo de violencia. Ya a medida que voy hablando, voy a ver si se lo encuentra, si lo encuentro, ¿sí? Eh, es, y esta publicidad lo que tiene de interesante, ¿sí? Es que la sponsorea, ¿sí? Le sponsorea una marca si mal no recuerdo, una marca de cerveza, ¿sí? Este, no me acuerdo, ¿sí? Pero ya voy a ver si la encuentro y se las puedo compartir, porque la publicidad, ¿sí? ¿Sí? Muestra a un padre, ¿sí? Como les decía, hablando con su hijo, ¿sí? Y el hijo le hace eh, un planteo respecto de cómo ese padre, ¿sí? Ese marido, trata a la mujer, ¿sí? Y pone en evidencia, ¿sí? Todos los tipos de violencia con los que estamos hablando hasta ahora, ¿sí? Eh, los pone en evidencia la publicidad. Es muy interesante, ¿sí? Sí, es una campaña eh, que hizo la Fundación Avon, ¿sí? La Fundación Avon es la que realiza esta campaña, ¿sí? Eh, que les decía que es muy interesante, y ahora se las voy a compartir, si me dan un segundo me aguardan, ¿sí? Quiero compartirles el video de esta campaña, como les decía, de la Fundación Avon, sobre la violencia doméstica, que transcribe muy claramente este tema de lo que les vengo hablando de la violencia. Si me dan un segundito, ya se los voy a compartir. Eh, Estoy viendo de guardarla para poder ahora compartírselas Ahí está, ahí se las comparto, ¿sí? Ah, si me aguardan, la estoy buscando, así en este momento la vemos, ¿sí? Ah, como les decía, es una campaña que hizo la Fundación Avon, ¿sí? Y muestra las diferentes facetas o formas eh, de la violencia de género. Acabo de descargarlo al video porque no lo tenía cargado en la carpeta que yo tengo de cuidadoras y cuidadores. Sí tengo todos los videos que les voy compartiendo a lo largo que vamos desarrollando todos los temas. Y era un video, porque mientras recién hablaba con ustedes, como les decía, ¿sí? Me acordé de este video que lo he compartido en otras oportunidades, ¿sí? Este, y que no lo tenía descargado. Entonces me acordé y dije, viene perfecto para que este, lo hablemos ahora. Ah, eh, Acá está. Ya los encontré, ahora se los pongo.
Ya los tengo. Sí. Bueno, Ahora ya está. Tengo una internet, ¿sí? Que a esta hora pareciera estar cansada, ¿sí? Porque cuesta un montón que vaya, este, y que suba, por ejemplo, un video ahora a la pantalla. Ahí está. Ahí lo puse. Esperen que voy a poner pantalla completa, ¿sí? Y se los voy y se los voy a compartir. La campaña se llama Cambia el trato, ¿sí? Eh, y muestra, es un resumen de todo lo que venimos hablando respecto de la violencia, ¿no? Ok, ahí va. es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No, no. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Bueno, ahí les compartí el link en el grupo de WhatsApp para que le interese mirarlo de vuelta, para a quien le interese compartirlo, ¿sí? Porque por ahí hay alguien que no ha asumido todas esas conductas que va mencionando como violencia, porque del otro lado dicen, estás exagerando, no es para tanto, ¿sí? Bueno, todo ayuda, todo suma. El video ya lo tienen compartido, ¿sí? Les quiero compartir para cerrar el día de hoy, ¿sí? La lámina
que hace referencia específica al tema de la violencia laboral, que les decía que habíamos transitado todas estas definiciones, ¿sí? En función de poder arribar a a la violencia laboral, ¿no? Déjeme que busque ¿sí? La lámina, ¿sí? Acá está. Ya tenemos perfectamente definido, ¿sí? Hablado, desarrollado el concepto genérico de violencia, ¿sí? Compartir un poco más en detalle, ¿sí? Este, la violencia laboral, ¿qué es la violencia laboral? ¿Cómo se manifiesta la violencia laboral? Esta violencia de género que venimos desarrollando, ¿sí? Es la violencia que se desarrolla, se muestra, ¿sí? Se manifiesta en el mundo del trabajo. Dice por eso, violencia de género, violencia en el mundo del trabajo, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, en el trabajo que hacemos con tareas de cuidado de niños, de niñas, de adultos, en trabajo doméstico, ¿existe la violencia laboral? Claramente, ¿sí? Ya dijimos que tenemos que asimilar relación de trabajo de una cuidadora a un cuidador, a cualquier otra violencia, a cualquier otra relación laboral, si eso lo tenemos que tener bien asimilado, ¿sí? Empleador, empleadora, relación laboral, ¿sí? Em, em, la violencia laboral contra las mujeres es aquella que las discrimina, ¿sí? En los ámbitos de trabajo. Y estos ámbitos de trabajo pueden ser públicos o pueden ser privados, ¿sí? Y esa violencia laboral, ¿sí? Obstaculiza el acceso al empleo, a la contratación, a tener un ascenso, ¿sí? Y a esta estabilidad y permanencia que hemos venido hablando a lo largo de las diferentes clases, ¿sí? Eh, Cuando se exige, por ejemplo, un requisito sobre el estado civil, ¿sí? Que sea soltera, ¿sí? Sobre la maternidad, que no tenga hijos, que si tiene hijos no vaya a tener más hijos, o sobre la edad, ¿sí? De 25 a 35, no más, ¿sí? O la apariencia física, ¿sí? Delgada, pelo castaño, 1,75 m, ¿sí? Apariencia física, ¿sí? O cuando se exige, por ejemplo, la realización de un test de embarazo, ¿sí? Sí, son todas exigencias o requisitos, ¿sí? Que se traducen en esto que llamamos violencia laboral, ¿sí? Cuando se quebranta este derecho, ¿sí? O esta máxima, ¿sí? Que tenemos tan difundida, que es igual remuneración por igual tarea o función, ¿sí? Es decir, que cualquier persona, sea hombre o mujer, que desempeña una tarea, tiene que cobrar, ¿sí? Lo mismo, ya sea hombre o ya sea mujer, ¿sí? Cuando se quebranta este derecho, ¿sí? De igual remuneración por igual tarea, estamos hablando de violencia laboral, ¿sí? Contra las mujeres, ¿sí? Porque sabemos y está probado, ¿sí? Eh, que esta máxima, que seguramente la habrán escuchado muchísimas veces, de igual remuneración por igual tareas, es un principio que se violenta muchísimo, que estadísticamente, ¿sí? Eh, Está probado que no es así, que los varones en igual posición que la mujer cobran, ¿sí? Más. Ustedes piensen que el principio es un principio constitucional, igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de que es un principio constitucional, sí existe una brecha salarial, que es una brecha salarial de género, donde las mujeres ganan cerca de un 30% menos que los varones, ¿sí? Es una desigualdad que persiste, ¿sí? En el ámbito privado, ¿sí? En los puestos profesionales y en los puestos no calificados, ¿sí? Como les decía, entonces, es una brecha, ¿sí? Que marca claramente que las mujeres ganan en promedio menos que los varones, ¿sí?
y que marca una clara disparidad y una clara discriminación, porque hay estos sesgos que yo les decía de contratación, ¿sí? Maternidad, apariencia física, em, em, edad, ¿sí? Son sesgos, ¿sí? Que discriminan a la mujer, ¿sí? O que ponen obstáculos para acceder a determinados cargos de jerarquía, ¿sí? Porque es mujer, no puede acceder a la gerencia, por ejemplo, ¿sí? Em, y esto, ¿sí? Que parece algo sin no tanta trascendencia, termina, ¿sí? Canalizándose y genera que la mujer se inserte mayormente en sectores de menor remuneración, ¿sí? Porque culturalmente está estructurada la sociedad para que haya todas estas causas de disparidad, ¿sí? Esta brecha, ¿sí? Que se agudiza. Entonces la mujer termina insertándose en mujeres de menor remuneración. Como les decía, entonces, ¿sí? Eh, Todo esto simboliza, significa, ¿sí? La violencia laboral contra las mujeres. También, ¿sí? Eh, Hablamos de violencia laboral contra las mujeres cuando hay un hostigamiento psicológico, o cuando ese hostigamiento psicológico de forma sistemática, ¿sí? Recae sobre la trabajadora y está dirigido a que se le excluya eh, laboralmente, ¿sí? Em, la brecha salarial no es algo que replique o que acaezca solamente en la Argentina, ¿sí? A nivel mundial, las mujeres reciben el 77% de lo menos de lo que es el promedio del ingreso de los varones, ¿sí? Em, em, Esto también tiene íntima relación, la brecha salarial, con lo que venimos hablando y repitiendo muchísimo de que las mujeres se dedican a trabajos domésticos y de cuidado en forma no remunerada, ¿sí? Este, y a pesar de que las mujeres aportan, miren ustedes la diferencia, ¿no? La mujer aporta el 76% del total de las horas destinadas a las tareas de trabajo de cuidado y doméstico. Y eso, ¿sí? Es evidente y obvio que al invertir tantas horas, ¿sí? A los trabajos de cuidado y doméstico, le reduce a la mujer, ¿qué cosa? La posibilidad, ¿sí? De insertarse en el mercado laboral remunerado y de poder dedicarse plenamente, ¿sí? Los varones se dedican todas las horas que sean necesarias para perfeccionar su trabajo, para escalar posiciones, para ganar más, y la mujer tiene muy limitadas esas posibilidades porque dedican muchísimas horas de tiempo a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas. Entonces, es imposible que se dediquen de una manera plena, ¿sí? A el mercado o se inserten en el mercado laboral remunerado, ¿sí? Eh, Claramente, sí, son números la de la desigualdad, que marcan esta desigualdad que existe, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que venimos hablando de esta división sexual del trabajo, que feminiza ciertos tipos de tarea, que les resta valor y prestigio cuando en realidad son centrales en la sociedad, como venimos viendo, ¿sí? Y están masculinizadas, ¿sí? Las profesiones o los oficios o las tareas mejores pagas y que tienen eh, mayor prestigio, ¿sí? Um, el igual trabajo, a igual trabajo por igual remuneración, ¿sí? Es un principio, como les decía, que no está eh, respetado y que marca estas desigualdades y esta violencia laboral contra las mujeres. Sí, el solo hecho de no respetar este derecho, igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Ya habla de la violencia laboral contra las mujeres, ¿sí? La violencia laboral
es una forma también de abuso de poder, ¿sí? Y ese abuso de poder tiene por objetivo, por finalidad, excluir o someter a otra persona. Y también la violencia laboral, ¿sí? Puede manifestarse con agresiones físicas, puede manifestarse con acoso sexual, puede manifestarse, ¿sí? A través de, claramente, violencia psicológica, ¿sí? Em, la violencia laboral se puede presentar, ¿sí? Por medio de un jefe o del empleador o de la empleadora, ¿sí? Que sería lo que llamamos sentido vertical, ¿sí? El jefe, empleador, empleadora hacia abajo, ¿sí? O también puede darse entre subordinados o entre pares o compañeros, que sería una forma de violencia en sentido horizontal, ¿sí? Claramente, sí, como venimos hablando de la afectación que provocan las diferentes formas de violencia, la violencia laboral también afecta a la salud, también afecta el bienestar de las personas que trabajan, ¿sí? Y configura una violación a los derechos humanos y a los derechos eh, laborales. Existe afectación clara, sí, a esos derechos. Em, ¿Cuáles son las formas de la violencia laboral? Bueno, las formas de la violencia laboral, sí, puede ser, como les decía recién, la agresión física, el acoso sexual o el acoso psicológico, ¿sí? ¿Qué entendemos entonces cuando hablamos de violencia laboral y de agresión física? Bueno, es cualquier conducta, toda conducta que esté dirigida, ¿sí? O enfocada a ocasionar un daño físico sobre el trabajador o la trabajadora. Si en ese caso hablamos de una forma de violencia laboral que es la agresión física. También existe el acoso sexual, ¿sí? Y ya mismo, antes de terminar de definir la violencia laboral y sus diferentes formas de presentación, ¿sí? Ya mismo les comparto este video. El video también es muy interesante, ¿sí? Eh, lo realizaron actrices argentinas, ¿sí? Y van a ver en el video cómo se va presentando, las diferentes formas que se presenta la, la violencia laboral. Es muy gráfico el video, ¿sí? Y van a ver los diferentes tipos y formas en que se presenta la violencia laboral. Acá lo tengo. Sí se está cargando. Ahí vamos. Ahora se los comparto al video, ¿sí? Muestra en detalle, ¿sí? Cada una de las formas de eh, violencia laboral. Es muy gráfico el video y como les contaba, lo hicieron actrices argentinas. Les estoy poniendo la pantalla completa, ¿sí? Para que lo puedan apreciar mejor. Está lentísima la, la internet. Ok, ahí estamos, ahí vamos. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí.
casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad, Para ellos era gracioso. porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío sola desde hace muchos años. Bueno, me parece que, como les decía recién, ¿sí? Es bastante gráfico el video, ¿sí? Y muestra estas formas de violencia laboral que les estaba explicando recién, ¿sí? Ahora les comparto de nuevo la lámina, ¿sí? Que les estaba compartiendo recién. Ahí está, ¿sí? Y se ve claramente, ¿sí? Eh, esta forma de violencia, ¿sí? Vemos la agresión física, vemos el acoso sexual claramente, ¿sí? Esa conducta, ese comentario que tiene una clara, marcada connotación sexual y está basado en el poder, ¿sí? Esto de yo no soy tu jefe, ¿sí? Y que claramente no está consentido por quien lo recibe, ¿sí? Acá también nos atraviesa el tema del consentimiento, ¿sí? Cuando existe ese comentario, cuando existe esa conducta, ¿sí? Que tiene esa connotación sexual y no existe o no está consentido por la parte de quien lo recibe, estamos hablando de acoso sexual, que es una forma de violencia laboral. Y después tenemos el acoso psicológico, que vemos en varias escenas, ¿sí? Este acoso psicológico, ¿sí? Eh, Cuando una persona o un grupo de personas, ¿sí? Ejerce un maltrato sistemático o verbal. Cuando ella ponía el ejemplo, decía, el profesor nos decía todo lo que les decía, ¿sí? Este acoso psicológico, ¿sí? Eh, que verbal, que puede ser continuado, que puede ser alterno, o sea, de vez en cuando, ¿sí? Pero que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Eh, Y el objetivo de ese acoso psicológico es desestabilizarlo al empleado, así, aislarlo, destruir su reputación, ¿sí? Si tiene una reputación impecable como trabajadora, responsable, que cumple las horas, que hace bien el trabajo, ¿sí? Ese acoso psicológico empieza a destruir la reputación de esa persona, obviamente que deteriora la autoestima, obviamente que se disminuye vivir, ¿sí? Trabajar en un entorno, ¿sí? Con ese ejercicio de violencia constante, ¿sí? Disminuye la capacidad laboral de la persona, ¿sí? Porque obviamente se degrada y se va eliminando progresivamente el lugar que ocupa esa persona, ¿sí? La persona que trabaja en casas particulares de familia, ¿sí? Eh, Haciendo trabajo doméstico, o las personas que hacen tareas de cuidados de niñas, niños o adultos mayores, ¿sí? Están mayormente expuestas a la violencia y el acoso, ¿sí? Esa exposición que hay a la violencia, ¿sí? Se ve aumentado, ¿sí? En este tipo de trabajos, con estas tareas de eh, eh, este tipo de violencia, ¿sí? Porque claramente una trabajadora de casas particulares, una trabajadora de tareas de cuidados de niños y niños, ¿sí? Está expuesta a la violencia, ¿sí? Porque la esfera doméstica es también el lugar de trabajo, es un lugar de trabajo privado. Eso aumenta, ¿sí? Aumenta la exposición de la trabajadora, ¿sí? De casas particulares y que realiza tareas de eh, cuidado, ¿sí?
Les quiero leer un caso, ¿sí? Para que se grafique claramente esto de la violencia en las trabajadoras y trabajadores de tareas de cuidado y cómo se aumenta esta exposición a la violencia. Dice, Paula es una trabajadora que realiza tareas de niñera. ¿Sí? Cualquiera de ustedes que hace tareas de cuidados de niños. Es contratada por la madre de un niño de 6 meses. En el domicilio además vive el padre del niño. Es con él, ¿sí? O sea, con el papá de este niño, con quien padece diferentes tipos de violencia, especialmente acoso sexual. ¿Sí? Esto que hablábamos recién y que definíamos, ¿sí? Esta conducta, este comentario que tiene connotación sexual y que está basado en el poder y que no está consentido por la parte. ¿Sí? Entonces, este relato dice que padece diferentes tipos de violencia, especialmente acoso sexual. La madre del niño debe retirarse para trabajar a primera hora de la mañana. Cuando la niñera llega, solo está el padre, generalmente acostado con el bebé. Una de las escenas que comienza a padecer Paula es cuando el padre le pide que entre al dormitorio a buscar al niño y le dice que se acerque hasta la cama para retirarlo, ¿sí? Y le dice, vení, acércate, mira cómo me pones, dice el padre en ropa interior. El hostigamiento es incesante por parte del padre del niño, hay amenazas, insultos y siempre acoso sexual, con palabras, pero también contacto físico. Le da palmadas en la cola y le dice a su propio hijo, mira qué lindas las tetas que tiene Paula, etc. Cansada y dolida, presenta, bueno, una denuncia, ¿sí? Este relato intenta justamente graficarles a ustedes y mostrarles, ¿sí? Cómo se traduce esta violencia laboral en un entorno como es el entorno de una casa de familia. Claramente acá ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo esta relación, cómo esa violencia está basada en estas relaciones desiguales de poder de las que venimos hablando, ¿sí? Y que muchas veces la violencia, ¿sí? No es ni tan visible ni tan clara, ¿sí? Hablamos de humillación, de desvalorización, del chantaje emocional, de este lenguaje machista, ¿sí? Y esto, en definitiva, lo que hace, lo que demuestra, ¿sí? En que siempre tiene impactos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas que trabajan, ¿sí? Y que se configura siempre una violación a los derechos laborales de las personas, ¿sí? Ninguna persona, esto es lo que tenemos que tener claro, resulta indemne ante situaciones de violencia laboral. El acoso, el maltrato, el ninguneo, las agresiones constantes, decir, no sé, hacer galletitas para mis hijos sin dar indicaciones y después cuando se preparan las galletitas, ¿sí? Se queja la empleadora porque le ha puesto chips de chocolate y dice barbaridades porque los chips de chocolate los iba a utilizar por otra cosa. Sí, esa es una situación de violencia, ¿sí? Cuando se intenta someter a una persona, excluirla de su puesto de trabajo, ¿sí? Es violencia laboral. Y esa violencia siempre tenemos que pensar que afecta a la salud física y psicológica y que siempre produce consecuencias negativas, ¿sí? Para la salud de esa persona trabajadora, ¿sí? Quiero que ahora, finalmente, sí, para cerrar el módulo de hoy, sí, les voy a pedir que vayan abriendo las cámaras, por favor, sí, porque Dorita, no sé si estás por ahí, Dorita. Dorita tiene que hacer la captura de pantalla. Ustedes saben que el tema de la asistencia es fundamental, ¿sí? Sí. Y Dorita va